las luces y las sombras. Hoy vamos a estar, híjole, que los hombres se agarren y las mujeres lo disfruten porque tengo conmigo a Lourdes Gómez, la sabiduría en pies y piernas. Impresionante lo que vamos a estar platicando hoy. Vamos a estar desmitificando, vamos a sacar los trapitos al sol de todo lo que nos han cambiado, realidades ocultas, milagros. Híjole, esto se va a poner bien bueno, así es que agárrense. Gracias, Lourdes. Bienvenida a esta tu casa que hoy me prestan para esta grabación. Gwen, es un honor estar contigo. Qué bonito es siempre la energía tan positiva, tan alegre que transmites. Así que es un honor estar aquí y que vayamos a tener esta conversación. Lourdes, a ver, es que tengo muchas preguntas. Primero que nada, hay algo bien que siempre me llama mucho la atención de cuando hablas porque pareciera como que estás 100% del lado de la Iglesia Católica, como todo lo que digan está correcto, pero luego ya cuando empiezas a transmitir, el mensaje no es exactamente eso. Cuéntame acerca de esto. Pues como dices, es un poco difícil de entender porque al final no estoy en ningún lado. Yo soy periodista y de formación periodística. Entonces, como periodistas nos enseñan siempre en la licenciatura que hay que tratar de ser objetivos. Es verdad que yo pongo mucho de mí en mis investigaciones y trabajos, pero al final intento, si no ser objetiva, porque es muy difícil, sí ser honesta. Y cualquier cosa que encuentre en mi investigación, por más que le pueda pesar a mi parte espiritual o religiosa, la expongo y la doy a conocer. Como buena Libra, para mí la balanza de la justicia es muy importante. Entonces intento siempre ser muy ecuánime en la información que doy. Me puedo equivocar como todo el mundo, pero trato de abarcar cuando investigo un tema todos los aspectos. Sí soy católica, de formación católica, pero eso no me impide ver la espiritualidad como un todo mucho más amplio. Me encanta descubrir de otras culturas y religiones, relacionarla con la base que yo tengo del catolicismo, ver las diferencias, y me gusta mucho el vaticanismo. El tema del Vaticano siempre me ha llamado mucho la atención porque es un tema que tiene que ver mucho con la profecía y al final estoy siempre muy atenta a esa cuestión y a mi público le gusta. Entonces, no es que yo quiera tratar solo temas católicos o de la iglesia, es que me lo piden mucho. Al final te debes al público, ¿no? Y hay temas que meto a bordo porque sí, a lo mejor sé que no van a funcionar tanto, pero veo importante tratarlos, pero normalmente pues sí me voy guiando por lo que me piden y a la gente le gusta mucho mi visión o mi información de la iglesia. Tengo grandes amigos en la iglesia, pero también grandes detractores. Muchos amigos que me siguen en secreto. Estoy hablando de exorcistas, sacerdotes de mucho peso en México y en España que nos mensajeamos, estamos en contacto, pero no les permiten hablar. Te cuento una anécdota. El padre José Antonio Fortea, que es uno de los exorcistas más importantes del mundo, demonólogo, uno de los grandes estudiosos de la demonología, publicó un libro el año pasado sobre el purgatorio, padrísimo, y la editorial me da el contacto porque lo perdí. En su momento, Johanan y yo lo entrevistamos hace muchos años, nos hizo una imposición de manos para ver cómo estábamos. Si quieres, ahora te lo cuento porque eso es otro tema muy Sí. fuerte. Y me pasan el contacto y le escribo, padre, le quiero entrevistar. Mi obispo me ha ordenado ayuno de entrevistas. O sea, a pesar de tener un libro publicado reciente, no le permiten dar entrevistas. Y hace poco le escribí la semana pasada porque si cualquiera busca en YouTube Padre Fortea, va a ver que cada semana hay nuevos videos, supuestamente con la voz del padre, ¿eh? Faltan 3 días para no sé qué, profecía de no sé cuánto, y me dice el padre, es que ninguno soy yo. Pues es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial, él desde hace años no da entrevista y hasta apenas, y yo digo, pues yo no me voy a cansar de preguntarle cada poquito tiempo si usted ya puede hablar. La semana pasada le escribí y me dice, no, todavía no me permiten. Entonces, dentro de la iglesia hay todavía mucha falta de apertura a la comunicación en redes sociales. Hay cada vez más creadores de contenido, pero son siempre de la línea de la iglesia, ninguno con el corte periodístico
objetivo que yo traigo, que si quieres ahora hablamos, me han atacado mucho por la visión actual de la Iglesia con respecto a la Virgen María, que es algo que me parece deleznable y súper patriarcal. Pero sí, es un poco complicado de entender que hablo de estos temas, pero a la vez me gustan los ovnis, pero a la vez la mayoría de mis amigos son esotéricos, pero me gusta la pluralidad que hay en estos temas. Yo creo que por eso me caes bien. Porque sí, de pronto es como, o sea, como canalizaciones, iglesia, ovnis, apariciones de Es que demonios. sabes qué pasa, que yo no creo que la duda o la pregunta sean malas. Yo creo que se trata al final de lo que decía el Papa Francisco, que es una persona importante en mi vida, decía, en la iglesia cabemos todos y la base es ser buena gente. Lo repito mucho porque creo que ahí nos encontramos todos, ¿no? Tú puedes ser santero, tú puedes ser, no sé, lo que seas. Pero si somos buena gente, si tenemos claro lo que está bien, lo que está mal, no hacer daño a los demás, eso para mí es ser buen cristiano, ser buena persona y ahí nos encontramos todos. Para mí no es un pecado preguntar o querer saber más o dudar o tener amigos de diferentes creencias. ¿Sabes? Hay una cosa que hace mucho tiempo, cuando yo descubrí la cábala, la descubrí en un momento donde estaba con muchos ataques de ansiedad. Y la maestra cabalista dijo algo que me llamó mucho la atención, que era, yo aprendí a amar más a Jesús a través de la cábala y me enamoré más de él. Y creo que las personas que todavía tenemos esta sensación de lo que tiene que ver con las enseñanzas de María, de Jesús, de María Magdalena, pero más allá de la doctrina, esa parte es la parte bonita porque al final, pues, los fundadores de todo esto fueron ellos. A ver, Lourdes, ¿cómo alguien, yo estudié ciencias políticas, entonces entiendo el corte que traes? Cuando alguien viene de un rubro como tan objetivo como el periodismo, ¿cómo de repente te brincas a este lado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Johanan fue el que te descompuso o qué pasó? Mucha gente piensa eso, pero no, yo cuando conozco a Johanan ya llevaba años dedicándome a esto. Desde pequeña siempre me ha fascinado. A estos temas al final siempre entras o porque te ha pasado algo y estás buscando respuestas o porque eres un curioso nato. Y en mi caso desde muy pequeña edad aprendí a leer, fui una lectora precoz, leía todo lo que caía en mis manos y a mí me atraía mucho el misterio. Pues, ¿cómo empecé a conocer el misterio? En la iglesia, en el caso de la iglesia, yendo a misa con mi madre y mis abuelas, que antiguamente era algo como mucho más sacro, mucho más ritualístico, si me lo permites, el olor a incienso, todo lo que... Yo me sé la Eucaristía de memoria, o sea, porque yo iba prácticamente a diario, era monaguilla, los domingos me levantaba súper temprano porque subía al campanario a tocar las campanas de la iglesia. Yo he vivido eso y a mí todo eso, lo sobrenatural en la iglesia me fascinaba. Luego escuchar a mis primos mayores, a contar leyendas urbanas, leyendas de apariciones de fantasmas, a mí todo eso como que, wow, o sea, me abría la mente, me llamaba mucho la atención. Yo le pedí a mis papás a muy corta edad libros de estos temas y decían, bueno, pero es que eso no es para tu edad. Yo era la típica niña que estaba ya acostada en la cama y mi madre, sobre todo, que es muy aficionada a estos temas, estaba viendo Expedientes Secretos X y yo estaba detrás de la puerta viéndolo porque no me dejaban. Todo eso me llamaba. Entonces yo sabía que quería dedicar mi vida a contar historias que merecieran la pena. Desde pequeñita supe que quería estudiar periodismo, lo tenía clarísimo. De hecho, cuando en España, no sé si pasa en México, vas a la prueba de acceso a la universidad, y según la nota de corte que saques tienes que poner diferentes carreras. Te recomiendan poner varias, ¿no? La que más te interesa y luego vas bajando. Yo solo ponía periodismo y toda la gente me decía, pero, o sea, y si no te admiten, digo, solo es periodismo, o sea, es que no hay más, es lo que quiero ser, no hay nada más que me importe. Y como yo ya sabía que había periodismo del misterio, porque eso fue otro descubrimiento, claro, yo en mi adolescencia
descubro los libros de estas temáticas, descubro que existen autores como Juan José Benítez, que es un periodista de carrera que dejó el periodismo institucional por buscar ovnis. Descubro Cuarto Milenio con periodistas como Iker Jiménez o Javier Sierra. Y yo decía, dentro del periodismo lo que yo quiero es eso, porque combina todo lo que a mí me gusta. Y yo ya entro a la carrera con esa base. Entonces abrí un blog en 2007, el año que empecé mi licenciatura, y todo lo que aprendí en la carrera lo aplicaba yo en mi blog al tema del misterio. Empezaba a investigar, mis papás y mis abuelos me financiaban mis investigaciones y así fue como me fui haciendo un hueco, me fueron conociendo en el sector en España, empecé a escribir en las revistas del sector y luego ya termino la carrera y trabajaba como periodista de noticieros y como periodista de productoras y conduciendo programas de televisión y al salir de ahí periodista del misterio y de hecho pues ahí ya estaba yo de novia con Johanan y decidí venirme a México porque de lo que estaba viviendo no era periodismo del misterio, estaba viviendo de periodismo convencional y yo quería dedicarme al 100% a esto. Wow. O sea, no solo fue la historia de amor, había una combinación de factores para que te vinieras para acá. Pues tomamos la decisión porque al final llevábamos varios años de relación a distancia, de vernos o bien en España o acá, y ya no queríamos seguir así, queríamos casarnos y establecernos en un lugar. Lo que la gente podría pensar es, pues Johanan se va, o sea, España, Europa, pero no pensamos eso, más bien pensamos en que yo me viniera porque lo que queríamos era recorrer juntos el mundo en busca del misterio y en España en esos momentos había una ausencia total de casos ovni, no había actividad y teníamos claro que queríamos dedicarnos juntos un proyecto común en redes sociales, dejar el periodismo convencional, apostar por nosotros y por lo que amamos y por eso me vine para acá, porque América es la cuna del misterio. Sí, claro. Y sí, lo que dices, o sea, regularmente se diría, ay, no, pero ¿cómo no te fuiste a Europa? Sí. ¿Qué estás pensando? Oye, a ver, Lourdes, esta parte está muy impresionante porque a mí algo que me apasionaba, yo siempre estudié en escuela católica. O sea, desde kinder hasta que me fui al bachillerato. Pero tenía una maestra que me marcó, de esas maestras que, ¿sabes? Creo que todos tenemos algún maestro así. Sí. Y esa primera maestra nos enseñaba, creo que se llamaba la materia religión o algo por el estilo. Pero ella era de verdad muy fan de la Virgen de Medjugorje. Y entonces para mí, cuando ella llegaba con los relatos y las fotografías y había una que me impactaba muchísimo, que habían entrado con rosas y de repente desaparece la Virgen y las rosas se hacen gigantescas. Sí. Y a mí eso me apasionaba dentro de la escuela, pero era muy poco lo que se podía hablar. Y yo tengo una pregunta que te quiero hacer, que yo todavía no me la acabo de contestar. ¿Por qué el lugar donde se lleva a cabo la mayor práctica de espiritualidad, que es la iglesia, es donde menos se puede hablar de espiritualidad? ¿Qué pasa ahí? Pues sí, tienes toda la razón, porque tienen hoy día un control bastante fuerte sobre el mensaje teológico. Desde el Concilio Vaticano II, que fue un foro de debate de la Iglesia importantísimo, de modernización de la Iglesia, que se produce en los años 60 del siglo XX, la Iglesia toma un camino más ecuménico. ¿Esto qué quiere decir? Que empezó a alejarse de lo netamente católico para abrirse más a lo cristiano y acercarse poco a poco a otras confesiones cristianas como el protestantismo, evangélicos, ortodoxos, etc. Ese es el camino que lleva actualmente la Iglesia. ¿Qué nos separa de esos otros cultos cristianos? Sobre todo lo sobrenatural, las apariciones marianas, las apariciones de santos, la exposición de huesos, cuerpos incorruptos, milagrería, todo eso que hoy día se considera religiosidad popular,
que tan importante y defendido ha sido en el catolicismo, mientras que en otros sectores cristianos se ha considerado cosas, digamos, que sobran, cosas incluso malignas, negativas, la Iglesia las está poco a poco tapando, poco a poco acallando para acercarse a esas otras ramas del cristianismo y al final formar un frente cristiano común frente a otras confesiones como el Islam. Por ejemplo, esa es la idea de que haya un control tan férreo hoy día sobre diferentes formas de espiritualidad, sobre todo no tanto la aparición mariana, sino los videntes marianos. Es lo que le pone nervioso a la Iglesia, que haya personas. Date cuenta que la Iglesia nos ha enseñado que para llegar a Dios, pues sí, tú puedes rezar y todo eso, pero al final hay unos ritos que hace un sacerdote, o sea, hay un control. Sí, claro, tú no puedes accesar tú directamente. Y el hecho que haya personas como tú y como yo que en su casa vean a la Virgen María y un sacerdote, una religiosa no, ¿cómo lo explicas, no? Entonces, la tónica que ha primado, sobre todo en el siglo XX, que ha sido un siglo muy fuerte de apariciones marianas, ha sido control férreo del vidente. En cuanto se produce un caso de una aparición mariana, normalmente pues se silencia, se pone en duda. La palabra correcta sería prudencia. La Iglesia se muestra prudente. Actualmente la política de la Iglesia, y esta la establecieron el año pasado, es ante fenómenos sobrenaturales no manifestarse jamás de forma positiva. Nunca, solamente si descubren un fraude dirán, es un fraude, es decir, si descubren algo malo se manifestarán, pero si no descubren nada, no van a decir jamás la Virgen se ha aparecido en este lugar. Por eso es muy hipócrita, si me lo permites, si tengo que usar la palabra, que el año pasado, por ejemplo, dieran luz verde a Medjugorje. Citabas Medjugorje, la Iglesia el año pasado, después de una espinosa investigación, dijo aceptamos el culto público en Medjugorje por los frutos que está dando de conversiones de personas que están experimentando una fe muy fuerte allí, pero no vamos a decir que allí se apareció la Virgen. Sobre eso no nos vamos a manifestar, ni sobre los mensajes. Y el creyente no tiene la obligación de creer esa parte. ¿Cómo entiendes eso? O sea, ¿qué quieres que piense? Que lo estás aprobando por un tema económico y de peregrinaciones, pero no estás apoyando al vidente ni al mensaje. Esa es la política actual. ¿Y qué hacían antes? Esta misma política, pero con un control súper fuerte del vidente. Te pongo el ejemplo más fuerte, el de Fátima, Lucía dos Santos, en cuanto terminan las apariciones, porque los otros dos pastorcitos fallecen muy jóvenes, Lucía es metida en un convento de clausura durante toda su vida y el mensaje de Lucía va cambiando y acomodándose a la óptica de sus confesores. Los famosos 3 secretos de Fátima, el famoso tercer secreto, la primera versión que redacta Lucía es lanzada al fuego y quemada la hoja por sus confesores. La tiene que redactar nuevamente. ¿Y alguien tiene registro de lo que decía? Claro. Yo conozco estos datos porque Johanan y yo tenemos vínculo con Joaquín Fernández, uno de los investigadores más fuertes de Portugal sobre el tema Fátima y sobre el tema ovni en general. Para que te hagas una idea, él y su compañera Fina de Armada, ambos trabajan en la universidad. Fina ya ha fallecido, pero él trabaja en la Universidad de Oporto. Allí nos encontramos Johanan y yo con él. Joaquín Fernández y Fina de Armada son los 2 únicos investigadores civiles, no miembros de la Iglesia, que tuvieron acceso a los documentos originales resguardados por la Iglesia y sus libros. Su libro El tercer secreto de Fátima es muy fuerte y ahí muestran todos los datos de cómo la Iglesia va cambiando. La visión de Lucía y lo que al principio eran unas palabritas se convierte en un panfleto así en contra del comunismo. Me criticaron mucho, incluso ha habido censura, en cierto modo, frases que yo he dicho de que no me hagan pensar que se va a aparecer la Virgen María en Fátima para en un siglo como el XX, uno de los más cruentos de la historia, con guerras civiles,
2 guerras mundiales, desarrollo de la bomba atómica. Y entonces la Virgen se aparece en Fátima para decir que la Unión Soviética son muy malos. ¿Qué pasa con el holocausto vietnamita? Con el holocausto de, ya sabemos, en Alemania, porque no se puede citar la palabra allí de lo que pasó en Alemania. ¿no? Y el cómo anda y, o sea, Eso es lo que yo digo, las palabritas se convirtieron en un arma anticomunista súper poderosa. Entonces, control de los videntes. Con Bernadette Soubirous pasó también, en el caso de Lourdes, y yo he tenido la oportunidad de conocer a una de las videntes de Garabandal, que muchos piensan que es la continuación de Fátima, una aparición de los años 60 en el norte de España, también con mensajes muy fuertes. A Jacinta y a sus compañeras trataron de meterlas también internas y como monjas de clausura y huyeron todas hacia Estados Unidos. Allí se casaron, al menos 3 de ellas. Una no, se quedó allí, pero se casó, formó su familia y por eso la Iglesia todavía se mantiene con la prudencia porque no pueden controlar estas videntes. Entonces es un control total y un miedo muy grande a los videntes marianos independientes. Un caso súper citado en redes sociales, Marie Juris Jaegeni, una vidente religiosa francesa, que es una de las primeras que recibe la profecía de los 3 días de oscuridad. A Marie Juris Jaegeni, una ferviente católica, la Iglesia le prohíbe durante 10 años poder tomar la comunión. wow. Por las visiones que tenía. De hecho, se recomienda desde Roma, desde el Vaticano, mandan a gente diciendo hacerle un exorcismo a esa mujer. Y luego ya la acepta. Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, un santo súper valorado hoy dentro de la iglesia, que estuvo encerrado y aislado por la iglesia, no voy a decir la palabra encarcelado para no herir sensibilidades, pero sí apartado, escondido, porque la iglesia consideraba que tenía enajenaciones, que hacía fraudes y tal, hoy día santo. Entonces, la iglesia tiene mucho miedo de todos estos videntes y experimentadores idénticos a los que hay fuera del fenómeno religioso, porque una de las bases que yo tengo en mi investigación es que no distingo entre ufológico, paranormal y religioso. Para mí se trata de exactamente el mismo tipo de experimentación, pero interpretada de forma diferente por la fe y el bagaje cultural y religioso del testigo. Tal cual. A ver, te quiero meter en camisa de 11 varas. ¿Qué sabemos de ese tercer mensaje de Lucía? Pues mira, el tercer mensaje de Lucía, ella no lo dice luego al principio. Fue más tarde, bastante después de la aparición, cuando ella dice que ha recibido 3 secretos de la Virgen que la Virgen le impide revelar hasta que no pasen ciertos años. Los 2 primeros secretos se conocieron antes. ¿Cuáles son esos 2 primeros secretos? Que iba a morir muy pronto Jacinta y Francisco, sus 2 primitos. No lo podemos considerar profecía porque esto se da a conocer después de que esos hechos ya hayan pasado. Y la visión del infierno que tiene, que esto no es un mensaje de palabras, sino que una visión que les lleva a un escenario apocalíptico. Y el fin de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Fátima sucede en ese periodo en el que se está desarrollando la Primera Guerra Mundial, 1917. El segundo secreto se considera que es el fin de la Primera Guerra Mundial. Nuevamente, no podemos considerarlo profecía porque se da a conocer años más tarde, en los años 40, y esto son hechos de 1917. Y el tercer secreto, Lucía decía que la Virgen le impedía revelarlo, ponerlo por escrito, que no podía contarlo. Y ante amenazas del obispo de Leiria en Portugal, incluso del Vaticano,
le dicen que lo tiene que escribir. Ella al principio decía, son unas palabritas, pero cuando se dio a conocer el mensaje de Fátima, que ahora te cuento cómo se dio a conocer, no eran unas palabritas, o sea, era bastante texto. Lucía lo pone por escrito una Navidad que ya está muy maleta. Piensan que va a fallecer y le dicen, escribe, escribe, escribe. Y se pone a escribir el tercer secreto de Fátima, se lo entrega al obispo de Leiría, parece ser que el obispo de Leiría lo guarda, no lo lee y después se envía al Vaticano. Esto es en tiempos del Papa Juan XXIII. Se asegura que Juan XXIII habría leído el secreto de Fátima y habría dicho, yo no lo voy a dar a conocer porque no quiero ser profeta o precursor de calamidades, que habría usado esa frase. Lo guarda, no lo da a conocer, lo oculta, y todo cambia tras el atentado por parte del turco Ali Agca en la plaza de San Pedro el Vaticano al Papa Juan Pablo II. Recibe unos disparos y el Papa Juan Pablo II, de hecho, Ali Agca es detenido por una monja llamada Lucía que es capaz de pararle la trayectoria de huida de Ali Agca. Juan Pablo II consideró toda su vida que él no había fallecido porque la Virgen de Fátima le había salvado, porque además el atentado fue un 13 de mayo, día de Fátima. Dicen que cuando él está en el hospital Gemelli, recuperándose, lo primero que hace cuando toma conciencia es pedir que le traigan el tercer secreto. Lee el contenido y entonces cuando se recupera de lo que le ha pasado, va a la cárcel a hablar con Ali Agca, le perdona y de hecho Ali Agca, a partir de ese momento, el turco que dispara a Juan Pablo II empieza a decir que él era instrumento de profecía, que él no estaba obrando por sí mismo, que él como que una mano le estaba llevando a hacer eso porque era algo profético. Decide Juan Pablo II ir a Fátima a darle las gracias a pues la Virgen de Fátima por haberle salvado. Y de hecho una de las coronas más ricas que tiene la Virgen de Fátima, que cualquiera puede visitar en el Museo de la Virgen de Fátima, dentro del santuario, en el centro de la corona tiene la bala que Juan Pablo II le entrega. Es la bala real de ese atentado. Está en la corona de la Virgen de Fátima hasta ese punto. Y en el año 2000, durante la beatificación de Jacinta y Francisco Martos, los pastorcitos de Fátima, estando en Fátima, Juan Pablo II, la propia Lucía dos Santos y el cardenal Ángelo Sodano, en aquellos momentos secretario de Estado, sorpresivamente deciden revelar el tercer secreto de Fátima, año 2000. Y Ángelo Sodano empieza a leer el secreto ante la atónita mirada del mundo. Lo que lee es una redacción bastante larga, supuestamente la que el cine escribió, que habla de un obispo vestido de blanco en una ciudad que es Roma, la de las 7 colinas, que está siendo perseguido y que acaban con su vida en un escenario muy sangriento. Lo dan a conocer y lo leen porque Juan Pablo II siempre pensó que él era ese obispo vestido de blanco, que él iba a fallecer, que mostraba el atentado de Juan Pablo II y que sobrevivió, o que se frustró la profecía gracias a la Virgen de Fátima. Ahora bien, hay una grandísima polémica, porque mucha gente piensa que ese no es el tercer secreto de Fátima, que el tercer secreto sigue oculto, que tendría que ver con los actuales problemas internos de la Iglesia, de muchos sacerdotes que no han actuado como debieran. Vamos a expresarlo con estas palabras para no afectar a la salud del video, pero entendemos de qué estamos hablando, y que sigue oculto, pero gente de mucho peso dentro de la Iglesia, de alto rango vaticano, que piensan que ese secreto no es real. Incluso nos comentaban a Johanna y a mí off the record, personas vinculadas a la Iglesia, que hay cartas de Lucía dos Santos enviadas al Vaticano donde da una serie de cosas, de aspectos que tienen que pasar justo antes del fin.
del Apocalipsis y que hay una lucha en la iglesia entre revelar esas cartas o no, porque nuevamente por el ecumenismo del que te hablaba, porque la iglesia se quiere alejar de todo lo sobrenatural. Lo cual, Lourdes, no sé tu opinión y te voy a pedir que nos la des. ¿Cómo algo, una religión, una institución como la iglesia, que empieza a través de milagros, porque es todo lo que tiene que ver con Jesús en la Biblia es exorcista y es conocido fundamentalmente como hacedor de milagros y exorcista. No, sobre todo la gente se piensa a Jesús, le seguía a la gente que lean la Biblia. A Jesús le empieza a seguir a la gente no por el mensaje o la predicación, sino porque hacía milagros y porque hacía exorcismos. Es que si hablamos de magia, estamos hablando del mago más grande al cual se le ha dado esta difusión en la historia de la humanidad. Ya ves que mucha gente dentro de la iglesia no quiere escuchar hablar de la ciencia ficción, de los magos, de la magia, todo eso, pero está en la Biblia. Y todo eso es, hay que rechazarlo. Si hablas de Harry Potter, bueno, a mí la gente, si salgo con algo de Harry Potter, me pone, ya no te sigo, ya vi realmente quién eres. Ok, vale, el Papa León XIV acaba de publicar su primera encíclica que se llama Magnifica Humanitas de la defensa de la dignidad humana en tiempos de la inteligencia artificial y cita a Tolkien y cita una frase de Gandalf. Para mí ha sido como, wow, yo hasta lloraba porque digo, que sirva esto para que ya, por favor, no entiendan que somos pecadores los católicos que nos gusta El Señor de los Anillos o Harry Potter, o sea, ya está bien. Harry Potter es lo más parecido que hay a la Biblia. J.K. Rowling se inspiró muchísimo en las batallas, ángeles, demonios, tal, de temas bíblicos y de evangelios apócrifos, por favor. Hay algo bien interesante en lo que acabas de decir. Ese video, no sé si va a salir antes o después del tuyo, pero hice un video hace poquito que dice la verdadera realidad es la que nos muestran en Harry Potter. Todo lo demás ha sido un adiestramiento para que no nos demos cuenta de que todo eso es real. Y cómo es que nuestra alma nos llama, o sea, ves Harry Potter y es como, ¿sabes? Hay una parte de ti que es como, me reconozco ahí. Me acuerdo muchísimo cuando cruzan la plataforma 9 3/4 y cruzan por la pared y hay una parte de mí que lo recuerda. Y yo de ahí me dije, o sea, lo que me digan de Harry Potter, yo. ¿Y qué hay de los dementores? O sea, ¿cuántas personas grises hay que son dementores? Porque no les han enseñado a despertar. O entidades que son dementores y que están ahí drenando nuestra energía. A mí me fascina mucho y no sabes también las críticas que me han llovido por esto, porque yo comparo mucho al niño Jesús de los evangelios apócrifos con el niño Harry Potter. El niño Jesús de los evangelios apócrifos es un niño que tiene mucho poder y que va moldeando cuando actúa mal con ese poder gracias a las enseñanzas de la Virgen María y de San José, que le van diciendo, mi Señor, no hagas eso, porque él se enoja si está haciendo algún juego con barro y algún niño se lo destruye y le lanza una maldición y cae fallecido ese niño. Wow. Tal cual en los evangelios apócrifos de la infancia, y le tienen que decir San José y la Virgen María, mi Señor, por favor, y entonces ya lo revive, lo resucita. O sea, las primeras resurrecciones de Jesús son cuando es niño, en los evangelios apócrifos, o sea, antes de su vida pública. Eso lo pueden encontrar en evangelios como el Pseudo Mateo, el Pseudo Tomás, el evangelio árabe de la infancia, todo eso viene ahí. Y yo lo comparo mucho con Harry Potter porque Harry Potter sabemos que cuando llega al sombrero seleccionador puede estar tanto en Slytherin como en Gryffindor. Él decide. Me encanta el tema del libre albedrío y la dualidad porque él quiere estar en Gryffindor. Pero a la parcel, o sea, podría haber estado en Slytherin, pero él lo moldean los profesores que tiene a su lado, como ocurre con ese otro niño de los evangelios apócrifos, y alcanza el bien. O sea, es realmente Harry Potter un símil para mí muy poderoso de esa parte olvidada apócrifa de la Biblia. Y
Fíjate, hace poquito una chica estaba leyendo su comentario en un video y decía, ¿por qué siempre saludas a seres de las luces y las sombras? Y me hace pensar que hay algo muy malo en lo que dices. Y le digo, porque como seres despiertos, si nos tenemos esa capacidad de darnos cuenta que tenemos las dos y que nos corresponde a nosotros discernir cuál de las dos vamos a alimentar, entonces ya nos perdimos. Ese lado de tu sombra ballera, les digo, como un perro por la noche que tú dices, no tengo el perro rabioso en mi casa, no tengo perro rabioso en mi casa, y ahí está Deba Cobar. Sabes que siento que la tecnología, em, lo que somos en redes sociales y somos creadores de contenido, pero a través de la tecnología o con el aumento de la presencia de la tecnología en nuestras vidas, nos hemos hecho expertos en ocultar la sombra, como si no existiera. La gente piensa que lo que vemos en redes sociales es lo que es, y no es así. En redes sociales muestras lo mejor de ti o de tu trabajo, pero todos nos enfadamos, decimos palabras malsonantes, nos equivocamos, lloramos, tenemos momentos horribles, celos, envidias. Todos. La sombra está ahí, pero no la muestras en redes sociales. Y para nosotros ha dejado de existir. No hay en día, sobre todo, voy a hablar de la infancia, una educación emocional o espiritual. No le damos ninguna importancia a esa parte oscura de nosotros que forma parte de la dualidad que todos traemos, que hay que trabajar, y que el libre albedrío que presenta este planeta te lleva a que efectivamente no puedes ser tibio, te tienes que mezclar estrechamente con la vida. Hemingway, que es uno de mis escritores favoritos, decía, no se puede escribir desde las trincheras. Para escribir tienes que estar en el frente, tienes que mezclarte estrechamente con la vida. Eso hay que hacer. Si no vives, si no amas, si no sufres, si no sientes todas esas emociones, no estás cumpliendo el propósito para el que vinimos, que es experimentar, crecer, evolucionar. Y claro, tienes que decidir. Tú tienes el derecho a decidir luz u oscuridad. Yo siempre digo en mis videos, yo soy totalmente luz, formo parte de la luz, pero lo elijo y lo trabajo porque esa sombra, como dices, todos la tenemos, pero no está en redes sociales, no existe, ¿no? Oye, y dentro de estas luces y sombras que están siendo continuamente opacadas o continuamente más bien ocultas, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Desde donde yo lo veo, Lourdes, dentro de este control que ha ejercido la Iglesia sobre nosotros, hay dos grandes tabús. Uno, que es en el que no me quiero ir contigo el día de hoy, que tiene que ver con el tema de monetario, con todo lo que tiene que ver con el tema de riqueza y castrarnos en ese sentido. Y por el otro lado, el tema de la sexualidad. Y todas las mujeres vírgenes hasta que asciendan al cielos, hasta que llegue su momento de ascensión o asunción. ¿Qué pasa con el tema de las mujeres, las vírgenes, todo lo que tiene que ver con cómo se alejó de esta? Es que hay sexualidad sagrada y eso ya está. Hay prostitución ritual sagrada en países como la India. ¿Sabes qué pasa? Y aquí te voy a ser completamente honesta, que es un tema social, planetario, cultural, desgraciadamente. O sea, nunca me parece correcto en estos ámbitos hablar de la iglesia, porque no es la iglesia solo, son absolutamente todas las grandes religiones, todas las sectas ocultos vinculados a las grandes religiones. O sea, realmente hay un gran machismo y una gran negación del poder sagrado femenino. Pasa en la iglesia, pasa en el Islam, pasa en las religiones orientales, pasa en África, pasa en todo el planeta. Hablaré de la cuestión, por ejemplo, de la lactancia, la maternidad y la menstruación. Son dos temas completamente tabúes, pero ya no a nivel religioso, no, a nivel social. En redes sociales, un pezón que sea por un tema de exposición de la mujer como producto, no pasa nada. Si es un tema de lactancia,
censura al pezón de la mujer. Nos tenemos que tapar como si fuera un pecado, cubrir con una mantita para dar el pecho a nuestros hijos porque se considera algo de mal gusto, cuando es lo más natural, lo más ancestral que hay en la vida. El tema de la menstruación, hablando de la iglesia, a mí nunca me han prohibido entrar en una iglesia católica si estoy en esos días, pero a mí como periodista me han tocado hacer reportajes en la iglesia ortodoxa. He encontrado a mujeres arrodilladas en la puerta de la iglesia ortodoxa y he dicho, ¿por qué estáis aquí si hay bancas libres? Porque tenemos la menstruación y estaríamos manchando, o sea, no nos deja entrar dentro de la iglesia. Entonces no es la iglesia, es en general un miedo al poder femenino, a la fertilidad femenina. Las vírgenes de la leche, que en la Europa medieval se hicieron muy famosas, vírgenes que, bueno, pues aparece el pecho de la Virgen y su pezón porque está amamantando a su hijo, casi no quedan, porque todas han sido ocultadas, desaparecidas, retocadas, porque hoy día eso se considera de mal gusto. Entonces nos han negado el sagrado femenino. A mí esto me removió mucho, desde luego, desde que soy madre, desde que yo ejercí la lactancia con mi hija. Para mí fue un brutal golpe de realidad darme cuenta que con la leche de mi cuerpo mi hija iba creciendo sin ayuda de nada y yo lloraba. Yo miraba el cuadro de la Virgen de Guadalupe y yo decía, ahora te entiendo, Dios mío, o sea, somos diosas, o sea, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, es un poder supremo, extremo, y ahí fui muy consciente de cómo nos han negado esa parte y me puse a investigar mucho el sagrado femenino, las mujeres medicina y la persecución de todos estos elementos sagrados. Me tocó estudiar la prehistoria humana, ¿no? Darme cuenta que la religiosidad más antigua que se conoce a nivel histórico, científico y arqueológico son las Venus prehistóricas. Son estatuillas que han aparecido en lugares como Willendorf, en Alemania, que son figuras de mujeres como madres, con vientres abultados, pechos grandes, caderas muy desarrolladas, es decir, preparadas para ser madres. Y esa es la forma de religiosidad más antigua del ser humano, adorar a la mujer como madre, tanto a las mujeres como a la tierra, porque es la fertilidad femenina, pero también la fertilidad de la madre tierra que sostiene nuestros alimentos en ese ciclo maravilloso de la agricultura. Y mira qué programadas estamos. Hay dos cosas que ahorita mencionaste que quiero tocar. Una, el grado de programación que tenemos. Cuando yo empecé a canalizar Lourdes, lo primero que dije fue, digo, tú me conoces, soy un poco curvilínea. Lo primero que dije fue, yo no puedo con este cuerpo. Y fue subconsciente, pero después me hice consciente y por eso lo comunico así. Yo no puedo con este cuerpo transmitir esto porque no hace sentido que una mujer de grandes caderas, grandes pechos, esté hablando de espiritualidad y que esté pasando información. ¿Qué pasó? En cuestión de meses, yo había subido casi 30 kilos. Pero es este grado de programación donde nosotros rechazamos nuestros cuerpos, donde vemos a mal el simple hecho de ser mujeres y lo que eso representa. A la fecha, la violencia que hay contra la mujer a nivel físico es brutal, con respecto a la edad y con respecto al físico. Al hombre no se le juzga así, pero a nosotros físicamente se nos exige la perfección, se nos exige ser capaces de ser profesionales, madres, esposas, no todo a la vez. Y es una violencia tan grande que deberíamos poder erradicar, que por eso en parte hay que estar en presencia en redes sociales hablando de estas temáticas, porque la realidad es que no somos lo que nos venden como perfección. Es más, las imperfecciones humanas son importantes en la experiencia de evolución. Si no hay errores, no evolucionas. Si no caes y tropiezas,
no te puedes levantar. Si no pasas por el proceso humano físico de aceptarte en todas las circunstancias, no sigues adelante. Y claro, hoy día la inteligencia artificial considera el error algo que hay que erradicar, una falla, y para nosotros es vital en la experiencia humana. Y que te iba a tocar justo lo de la inteligencia artificial contigo, es de las primeras cosas que tenía. Ahorita me regreso a eso. Hace poco, y esta va con el tema de la agricultura que decías, hace poco estaba acompañando a una persona. Tenemos un grupo donde preparamos a los talleristas de arcanos para que todos tengamos la misma metodología para enseñar. Y ella estaba hablando de la menarquia. Y entonces empieza a darnos datos y las demás mujeres que estábamos ahí, porque todas éramos mujeres por alguna razón en ese momento, empiezan a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la menstruación que yo desconocía por completo. Una de ellas, que en tierras infértiles se utiliza la menstruación de la mujer para generar la fertilidad de la tierra. Yo dije, ¿qué es esta magia? Y me ha tocado en los viajes que hacemos con Volívolo y la insólita experiencia observar ese tipo de ritos en todo el planeta. En Isla de Pascua, en Rapa Nui, que es el punto de tierra más alejado de cualquier otro punto de tierra del planeta, donde se desarrolla la cultura arqueológica de los moais, es fascinante. En las plataformas ceremoniales en las que se colocan los moais, los aju, ahí era costumbre enterrar las placentas vinculadas a los líderes o lideresas de la comunidad. La placenta, un órgano eminentemente femenino que gracias a la placenta oxigena y recibe alimento el bebé. No sería posible la vida humana sin la placenta. Era sacratísima, ahí se enterraba en esos lugares. Y esta costumbre o ese mito medieval perseguido por la Inquisición de los aquelarres surge sobre todo por esos rituales de tierra, de agricultura que hacían determinadas mujeres medicina en esos días del mes. La menstruación es mes lunar, no es mes solar. Los días de fertilidad de la mujer y como hacemos el conteo es un mes lunar. Y cada vez que llegaban esos días, si ellas danzaban en la tierra, en las zonas de agricultura, y se depositaba ese líquido en el suelo, ayudaba a fertilizar la naturaleza, efectivamente. Y hoy día cada vez se ve más, todavía está muy perseguido, pero le niegan a la propia mujer poder acercarse a su menstruación. No hay que ocultar, hay que tapar, hay que limpiar, hay que desarrollar dispositivos que impidan verlo. Y incluso en el tema de la placenta, a muchas mujeres ni siquiera se la enseña. Yo no la vi. Y las mías nunca las vi. En mi caso, yo tuve un parto muy largo, muy cansado, muy complicado. Y recuerdo que cuando vi que estaban limpiándome y todo, le dije a la ginecóloga, digo, por favor, enséñeme mi placenta, y la vi. Yo quería que me la diera para poder, primero, una costumbre que hay ahora de dibujarla, es decir, pegarla en un papel y quedarme con esa sangre. Wow. No me dejaron. Pero le dije a Johanan, por favor, toma una fotografía. Tengo una fotografía de mi placenta, pero a la mayoría de las mujeres les niegan ese derecho. Convierten un proceso natural, sagrado y ancestral con un proceso totalmente médico. No digo que no lo sea ni que nos alejemos de la medicina para nada. Digo que debería respetarse también ese sentido. Sí, el poder ir combinando lo que es la medicina actual, regresándola a las bases que pues deberíamos seguir practicando. Ahora, en esta cuestión que estamos hablando del divino femenino, han habido grandes mentiras, grandes momentos de ocultar ciertas cosas, grandes bloqueos de información y que nos han llevado a querernos volcar todo sobre la energía masculina. Y hablo de las mujeres también. ¿Por qué? Porque incluso
ves cómo nos empezamos a vestir y es todo hacia lo masculino. Y no empezamos, que ya llevo muchísimo tiempo de esto. Es algo que siempre me ha molestado mucho porque por esa vinculación mía con lo católico o con lo eclesiástico, cuando yo hago comentarios como el que voy a hacer ahora, mucha gente dice, ay, es que qué cerrada está, ¿no? O qué antigua o tal. Cuando yo digo que libertad no es libertinaje, la libertad que conquistamos las mujeres no es poder fumar con un hombre, poder mantener relaciones como haría un hombre, ponerte pantalones como hace un hombre. La libertad es tu poder elegir si quieres eso o no, simplemente eso. ¿A qué quieres dedicar tu vida? Eso es la libertad. Para mí lo otro es libertinaje, querer imitar algo. Y me ha pasado como periodista, bueno, apenas estoy yo floreciendo como lo que realmente soy, porque yo vengo de un periodismo del misterio en España eminentemente masculino. Son todos hombres y mis maestros de estos temas fueron hombres. Y si yo decía que me gustaba el mundo férico, el mundo de las hadas, eso son tonterías, dudo. O sea, ovnis, lo paranormal, las teorías. Y yo me hice súper crítica, objetiva, alejada de todo lo espiritual, porque yo tenía que estar ahí, no me podían sacar. Como mujer me costaba el triple porque no podía compadrear con ellos como ellos compadrean, y me negué yo la parte de emoción que yo traigo tan fuerte, y en Noche de Lluvia la he externado, porque yo en España la tenía completamente callada. O sea, me ves sacos, formal, o sea, muy masculino. Todavía nos niegan incluso en el periodismo esa parte femenina de delicadeza, ¿no? Lo ven como una debilidad. Y yo quiero compartir esto que fue un momento muy lindo, o sea, para mí fue un momento muy fuerte de conocer esa parte de ti, que ya vamos a tocar el tema de Egipto, pero el día que estábamos platicando de Egipto y tú empiezas a relatar lo de la pirámide y empiezo a ver cómo se quiebra tu voz y cómo comienzas a lagrimear y yo dije, Lourdes tiene una de emociones dentro y una capacidad de sentir que muchas veces al verte nosotros tan profesional, digo, lo, lo sabe utilizar muy bien, pero hay dentro de ti esta capacidad de sentir, de ser, de poderte permitir experimentar que muy pocas personas hemos visto y ese momento a mí me tocó profundamente, te lo tengo que compartir y fue muy bonito y te agradezco mucho por eso, Lourdes. Ahora, dentro de todo esto que estamos platicando, del encubrir el poder del femenino, estamos hablando de diosas contra dioses, por llamarlo de alguna manera, porque a mí me parecería que debería ser complementario en lugar de que Más, sea uno sobre el otro. más bien, Gwen, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, que se trata de negar la parte femenina de Dios. El primer dios de la historia fue femenino, las Venus prehistóricas. Las primeras líderes religiosas humanas eran femeninas, porque se ha analizado las pinturas rupestres prehistóricas que hay dentro de cuevas por todo el planeta. Por cierto, cueva es el útero de la madre tierra. El primer templo que tuvo el ser humano era el útero de la tierra, una abertura además en forma de vulva, porque además son cuevas difíciles de entrar, que forma, pues eso, la entrada al interior del canal vaginal de la mujer, en este caso de la tierra, y en la profundidad de la tierra es donde se hacían esos dibujos que era para que los dioses te favorecieran en la caza, en rituales de paso de la niñez a la adultez o para contactar con tus antepasados. Y en esas paredes se empieza a plasmar las manos, que es uno de los símbolos más antiguos de concepción humana de yo soy, yo existo. Esas manos de las pinturas rupestres, del interior de las cuevas, son femeninas a nivel biométrico, en su gran mayoría, y se han hecho estudios tanto en Europa como en el continente americano. ¿Qué nos dice eso? Que está muy mal dicho en todos los libros de texto del mundo. Los chamanes, perdona, las chamanas, ellas eran las líderes religiosas primeras de la humanidad.
pues lo han negado también. Actualmente estamos en el debate sobre diaconisas o no en la iglesia, sacerdotisas, por supuesto, mujeres sacerdote, ni hablar nada, porque está la iglesia en riesgo cismático por ese tipo de temas. Nos lo han negado y nos lo han ocultado. Y si nos vamos a los textos religiosos sagrados, a la Biblia, el Génesis, por ejemplo, que es un libro que forma parte tanto de la Tanaj hebrea, de las, pues las escrituras sagradas judías como cristianas, las redacciones más antiguas del Génesis, cuando nos hablan del Espíritu de Dios sobre las aguas en los días de la creación, usan la palabra neuma, que es una palabra femenina. El Espíritu de Dios era femenino, pero cuando se hacen ya las traducciones al griego, al latín, se sustituye por la palabra espíritu, que es masculina, y así nos quitaron de la ecuación de la Trinidad la parte femenina. A la fecha solo hay un templo en el mundo donde sobreviva esa parte del sagrado femenino a nivel cristiano, por así decirlo, es Santa Sofía de Estambul, el templo que a mí más me ha removido de cuantos he visitado en el mundo. Santa Sofía es impresionante lo que sentí estando ahí, y más sabiendo que está construida por orden del emperador Justiniano sobre templos de cultos anteriores. Justiniano guiado por ángeles que cada noche bajaban con él a supervisar la obra, y pues a nivel geométrico, no de geometría sagrada, cómo estaba quedando ese lugar. Y Santa Sofía no está dedicada a una santa que se llamara Sofía, no, está dedicada a Sofía, la diosa Sofía, la diosa a la que rendían culto los filósofos, la sabiduría con mayúsculas, la parte femenina de Dios. Hay varios salmos en la Biblia dedicados a la sabiduría. Trataron de borrarlo todo, pero quedan 2 huellas, 2 salmos donde se habla de acercarse a la sabiduría, dejarse guiar por la sabiduría, que es la parte femenina de Dios. A la fecha, Santa Sofía de Estambul, diseñada en un primer momento como un templo cristiano, es una mezquita. El actual presidente de Turquía, Erdogan, lo convierte en mezquita desde el año 2020. Eso significa que la parte más sagrada de Santa Sofía solo es masculina. Hay un cartel que pone Ladies Here y es, bueno, pues tienes que estar en una parte lateral, en un rinconcito, escondidas las mujeres, no nos permiten pasar. Y pues es muy fuerte, ¿no? En un templo del sagrado femenino que nosotras como mujeres no se nos permita pasar. ¿Qué crees, Lourdes, que conforme más mujeres nos vayamos permitiendo reconocer y recordar la verdadera fuerza y la verdadera capacidad y poder del femenino, del sagrado femenino, qué pasaría? Porque sí siento que vamos hacia allá, o sea, siento que la tendencia es hacia allá, hay mucha resistencia, el otro día escuchaba a mi papá y yo decía, madre, mi papá tiene un chiste que todo el tiempo ocupa, que es, ya ves cómo son las guaperas. Y para mí es como... Sí. Nuestra sensibilidad o nuestro corazón es una debilidad, ¿no? Yo igual que tú siento que vamos hacia ese despertar y hacia esa era de lo femenino. Y no solo como mujeres, el que los hombres se permitan su parte femenina, porque todos tenemos esa dualidad, que se permita dejar atrás los hombres no lloran, que se permita dejar atrás la sensibilidad, la parte femenina que todo hombre tiene, que no es una debilidad, es una grandeza desde mi punto de vista. Yo creo que nos hace falta más corazón y menos razón. El corazón es muy femenino y la razón es más masculina. Necesitamos corazón. El Papa Francisco decía muchas veces, ponía ejemplos de grandes líderes políticas, como Angela Merkel, por ejemplo, en el caso alemán, que solucionaban temas diplomáticos muy enquistados
Y el Papa le preguntaba, ¿y cómo lo hizo? Es una cosa que le digo a mis hijos, una cosa de mate. Nosotras, la frase que decía el Papa Francisco me emociona porque para mí es importante, decía el Papa Francisco, las mujeres resuelven. Las mujeres resuelven. El Papa Francisco en los principales órganos vaticanos puso la mitad de mujeres y la mitad de hombres y hacía él mucho este gesto. Y lo que estaba así, se puso así. Porque ellas hacen las cosas de otra forma, con otro sentido, con otra sensibilidad. No es que yo esté haciendo apología del feminismo o queriendo estar nosotras por encima del hombre. Solo hablo de igualdad y que se nos permita ser. Es lo único que tú. Y es que, ¿sabes qué? Es como querer resolver todo con una sola herramienta. Si tenemos ambas, si tenemos todas las posibilidades del femenino para sentir, para... Mira, yo estaba escuchando el otro día que te dije, hoy me están acompañando al gimnasio Johanan y tú, porque estaba viendo el de la entrevista que les hizo Rodrigo. Y en el momento en el que Johanan te llama para detener esa camioneta, sí, y esa catástrofe que estaba a punto de suceder, es que eso fue el femenino de Johanan. O sea, el masculino no puede hacer eso. Y en ese momento que él entra en esa, no les vamos a contar qué fue para que se vayan a ver la buena plática y sepan qué sucedió, pero esa capacidad de decir, en este momento algo me dice que tengo que accionar de cierta manera, sin lógica previa, eso es el femenino, no hay otra forma de poderlo entender. Y normalmente decimos la iglesia, ¿no? O nuestra sociedad. Yo voy a la iglesia, al menos la experiencia que yo he tenido, y me tratan como una igual. Yo he ido a países, y lo tengo que decir así, yo tengo grandísimos amigos en países árabes que me tratan como una igual, pero también me ha tocado, tanto en países árabes como en lugares, perdón, lo tengo que decir, de México y de América, que no te dirigen la mirada a un mesero, o sea, se dirigen siempre al hombre, o sea, ni siquiera voltean a mirarte. No digo, no se puede generalizar jamás, porque hay de todo en todos lados, pero tenemos que ser muy conscientes que esto no es solo un tema religioso, es un tema cultural o determinadas profesiones que son de hombres y otras que son de mujeres. Oye, todo eso deberíamos empezar a poder superar. Y cuando estamos hablando de esto, hay una mujer en particular, más bien dos mujeres en particular que a mí me mueven mucho. Hay muy pocas veces donde yo lo he platicado, pero mis primeras canalizaciones de niña eran a través de sueños. ¿A quiénes fueron las primeras que aparecieron? La Virgen María y María Magdalena. María Magdalena aparecía con el nombre de verdad, sí. Así era como se le representaba. Y la Virgen María salía de los cuadros que estaban en mi casa. O sea, yo dormida, recorría en la casa dormida y veía cómo del cuadro empezaba a salir luz y de pronto estaba la Virgen ahí y me daba información. Pero han sido dos figuras muy polémicas. Y voy a empezar por la más, María Magdalena. Pues María Magdalena, la mayoría de la gente pensando, ¿no? Que era prostituta cuando no existe ni un solo documento que indique semejante cuestión. Fueron los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo los que empezaron a relacionar un pasaje de la Biblia donde aparece una prostituta que no tiene nombre con es María Magdalena. No, los pasajes de la Biblia en los que aparece María Magdalena aparece como una figura totalmente respetada y preponderante. Se dice que María de Magdala sostenía las expediciones y los viajes de Jesús, es decir, era una mujer de posibles, una mujer con poder económico para financiar, acompañar, proveer en esas pues investigaciones y que Jesús había expulsado de ella demonios, que Jesús le había hecho algún tipo de exorcismo. Y el otro pasaje que la gente muchas veces olvida, que en la Biblia se dice que Jesús, después de la crucifixión, después de resucitar, la primera persona
a la que se le aparece es a ella, a María Magdalena. Eso ya debería darles pistas de la importancia de ella como discípula. Era, según los evangelios apócrifos, la discípula aventajada, la que mejor había entendido el mensaje, la discípula que era sobresaliente para Jesús. Y que se peleaba, ¿no? Por ahí Con Pedro le tenía era... una inquina y había otros, en los evangelios apócrifos se cuenta como otros discípulos como Felipe, como Tomás, pues se enfrentan a él y le dicen, si el Señor la ha considerado digna, ¿por qué sigues atacándola? ¿Por qué sigues negándola? La polémica, sobre todo de María Magdalena en tiempos recientes, se despierta porque en 1945 aparece de forma fortuita cerca de Luxor, en la población de Nag Hammadi, unos textos que estaban encuadernados en cuero y que tienen evangelios que no eran conocidos hasta la fecha. Pertenecían a los gnósticos y la iglesia en los primeros años del cristianismo combatió fuertemente a los gnósticos, entonces solo sabíamos de ellos por lo que los padres de la iglesia decían de ellos, que eran herejes, que vivían en el desierto, pero no sabíamos sus pensamientos puestos por escrito por ellos. Pero Nag Hammadi lo cambia todo, porque eran evangelios gnósticos de los primeros años del cristianismo, textos que no se conocían, donde hay uno en especial que se llama el Evangelio de Felipe. En ese evangelio se dicen frases como que 3 eran las Marías que estaban cerca de Jesús: María su madre, María su hermana y María su compañera. Se interpreta que María su madre es la Virgen María, María su hermana se creen que se está refiriendo a María de Cleofás, que es una mujer cercana, una comadre cercana a la Virgen María, y María su compañera es María Magdalena. La palabra en la que está escrito ese texto en original es en griego. La gente piensa que sí, la lengua que hablaba Jesús era aramea, pero la lengua institucional, la lengua, digamos, formal, para los escritos más importantes en aquella época era el griego. Por eso los evangelios están escritos en griego. La palabra en griego que se utiliza en el texto original que conservamos es koinonos. Y según los expertos en griego antiguo, la palabra koinonos es compañera de unión sexual o marital o mística. Entonces, avanzando en el Evangelio de Felipe, tenemos otras frases que dicen que Jesús la quería más que a los demás, a María Magdalena, y la besaba a menudo y hay una mancha en el texto. La gente piensa que, porque en el Código Da Vinci aparece esta frase, y de que la besaba a menudo en la boca. Lo cierto es que en el original no sabemos dónde la besaba, porque hay una mancha. Pero especulamos que sea boca. ¿Por qué? Porque hay otro texto que forma parte de los libros apócrifos de Nag Hammadi. Es un Apocalipsis escrito por un hermano de Jesús, que dice una frase muy importante. En el Apocalipsis de Santiago dice que Jesús, su hermano, dice: y entonces me besó en la boca y me dijo, te voy a contar cosas que no conocen ni los ángeles en el cielo, ni los arcontes en la tierra. Esa frase en un contexto gnóstico de un hermano de Jesús diciendo me besó en la boca y me transmitió un conocimiento muy importante, nos hace pensar que la besaba a menudo en la boca. No sabemos si literal o que la transmitía conocimiento, porque los gnósticos usaban el beso como símbolo de transmisión de conocimiento. Eso es lo que aparece. El tema de si tuvo una hija, si se casaron y todo eso, es verdad que no son leyendas tan antiguas como lo que te acabo de contar, que es del siglo III, siglo IV. Todo eso surge en época medieval, más o menos en el siglo XII. No digo que no sea verdad, digo que la fuente es más reciente y se sitúa no en Tierra Santa, no en Egipto, sino al sur de Francia, esa leyenda.
Y había escuchado algo como dentro de todo esto que si en algún momento después de la muerte de Jesús, entendiendo que la muerte hubiera sido en la crucifixión, porque también hay muchas versiones de lo que sucedió posteriormente, que si esa hubiera sido la realidad, ella se hubiera ido hacia Inglaterra. Pues la leyenda medieval lo que dice es que ella no solo sería compañera de Jesús, digamos, marital y madre de su hija, que ella habría estado embarazada al momento de la crucifixión y que era perseguida tanto como seguidora de Jesús como por la facción de apóstoles liderada por Pedro, que había dos conocimientos de Jesús, un conocimiento público y un conocimiento gnóstico solo para los más preparados, los más aperturados. María habría liderado esa otra iglesia en compañía de otros apóstoles diferentes como el propio Juan, que se va a Éfeso con la Virgen María, el discípulo amado, o incluso con el culto joánico, ¿no? Y de Juan el Bautista, que ellos se habrían refugiado o extendido el conocimiento en el desierto, en la zona o tierra de Egipto. Yo no lo puedo afirmar, esto es una teoría personal, Gwen, pero yo sospecho que ella estuvo por Egipto. A mí me impactó mucho en Semana Santa cuando hicimos la ruta de la Sagrada Familia en Egipto, encontrar templos antiquísimos en honor a la Sagrada Familia, donde yo veía símbolos de Jesús, el pescado, intercalados con la colmena o la abeja, el símbolo de María Magdalena. Yo le preguntaba a los sacerdotes coptos, ¿qué significa aquí este símbolo? No significa la comunidad, la colmena, que todos vamos a una rezando, y yo digo, a mí esto me llama la atención, porque si en este lugar la Sagrada Familia encontró refugio cuando más lo necesitaba, cuando tuvo que huir de su tierra, ¿por qué no pensar que si María tuvo que huir, le dijera la Virgen o Jesús, nosotros encontramos refugio en este sitio, ve hacia allá, ¿no? Y que huyera hacia allá, y que no hubiera constancia de eso por el momento, porque Dios es grande y en las arenas de Egipto hay todavía muchos documentos ocultos. De momento no tenemos constancia, pero yo sospecho que es posible que pasara por allí. Y Egipto, la zona de Alejandría, la zona en la que nace la iglesia copta, es mediterráneo. Está frente a Europa. Hubiera sido una vía también de escape interesante para llegar hasta Inglaterra o el sur de Francia, que es donde dicen las leyendas medievales que ella llega desde el punto de vista de la ortodoxia oficial católica para meterse en una cueva como eremita, a rezar y a rendir culto a Jesús y tal. Desde el punto de vista heterodoxo, a tener a su hija, a ser protegida por una serie de leales a ella y dar origen a la dinastía real francesa original, que es la merovingia. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que los conocimientos gnósticos, el tipo de creencia gnóstica que encontramos en los textos de Nag Hammadi, son muy parecidas a la de los cátaros en el sur de Francia. Poca gente sabe que el catarismo, que fue una herejía súper perseguida por el catolicismo, de hecho la Inquisición nace para perseguir a los cátaros. Poca gente lo sabe, la Inquisición nace en Francia para acabar con el catarismo. ¿Cómo puede ser que se parezca tanto los gnósticos del desierto egipcio, que estamos hablando siglo III, siglo IV, y desaparecen, con los cátaros en la Europa medieval? No, ¿cuál es el nexo de unión? Para mí es ella, no lo puedo demostrar, pero es ella. Es posible que los cátaros la protegieran y que haya ahí un tema con los merovingios, pero todo esto que te estoy diciendo son especulaciones, no tengo un documento real como periodista para demostrártelo, son presentimientos que te... Fíjate que dentro de recuerdos de vidas pasando, tengo muchos recuerdos de niña.
no estoy segura si como niña o como niño. Hay una sensación de que era niña. Tanto jugando con un Jesús en la India y en Egipto. Pero niños, así corriendo por las calles y yo me escucho hablando otros idiomas árabes que en el sueño o cuando estoy en meditación más en todo el sentido del mundo estoy entendiendo, pero cuando regreso a mí digo, pues quién sabe qué estábamos diciendo, pero lo recuerdo mucho. ¿Y por qué ahorita que me dices esto me resuena tanto? Porque es esta sensación de, es que todo tiene que volver a su origen. Sí. Y entonces, si todo lo que tuvo que ver con el tiempo perdido de Jesús o no oficial de Jesús se dio en estas tierras, ¿por qué no? Si es que sí tuvo a esta heredera de este vínculo con María Magdalena, tendría todo extendido tener a... Hubieran ido para allá. Y María Magdalena había sido, corrígeme si estoy mal, había sido educada en el culto de Isis. Estos son leyendas posteriores. La verdad que no tenemos una base documental de los primeros años del cristianismo que nos den este vínculo. A partir del siglo XIX se inicia mucho el conocimiento del esoterismo, de la nueva era, gracias a mujeres tan fascinantes como Elena Blavatsky, ¿no? Y la teosofía, primeras mujeres que empiezan a hablar de un conocimiento diferente al mensaje teológico oficial de la Iglesia, y es un conocimiento no apoyado en documentación, sino en canalizaciones con los mahatmas o maestros con los que contactaban estos primeros teósofos o esotéricos. Y ahí es como surgen todos estos vínculos, pero no tenemos una base documental real. Lo que sí te puedo decir es que yo encuentro mucho vínculo entre la figura de María Magdalena y la Virgen María y Isis, madre de Horus, y Hathor, esposa de Horus, porque ambas son representadas como madres que tienen en sus brazos a sus hijos lactantes. Y es curioso, pero las primeras representaciones de la Virgen María como virgen que está entronizada, hierática, como el arte egipcio, teniendo en brazos a su hijo, surgen en el cristianismo copto. Los coptos son los cristianos de Egipto, y encontramos ese vínculo en lugares como Philae, el templo de la diosa Isis, el de Egipto, cerquita de Asuán. Allí está representada esa Isis entronizada como hoy día las vírgenes que tienen trono y que cargan a su hijo. Su origen está ahí, pero además de forma indudable. Y lo interesante es que en lugares como Philae, el templo de Isis, hay cruces templarias. Y las vírgenes María con niño entronizadas surgen en la Europa medieval en los enclaves templarios. Las vírgenes negras, vírgenes de piel oscura, como oscuros eran los rostros de los antiguos egipcios. Claro. Estas vírgenes, a mí me llama mucho la atención y yo creo que muchas personas fundarán esta duda. ¿Por qué se les llama vírgenes a mujeres que claramente tuvieron hijos y que claramente pues tuvieron relaciones en algún momento? ¿Por qué virginizar a estas figuras que fueron mujeres y fueron madres, fueron compañeras? Esto no es propio solo del cristianismo o del catolicismo. Es un tema que nos viene precisamente de cultos anteriores, tanto del panteón de dioses grecolatino, romano, Zeus, Atenea, etc., como del panteón egipcio. El tema de mujeres que tienen embarazos divinos porque cargan a un ser divino que es hijo de Dios, no nace con el cristianismo. Ya estaba en el pasado grecorromano. Zeus se convertía en animales e inseminaba divinamente a mujeres que daban a luz a héroes de la antigüedad, muy parecidos, con historias de trabajos y penurias muy parecidas a los procesos de Jesús.
Y si nos vamos a Egipto, ya ni te cuento, Isis pierde a su esposo Osiris porque su hermano Set le tiene mucha envidia como gobernante de Egipto y lo encierra en un sarcófago, lo lanza al río Nilo, lo despedaza posteriormente, divide el cuerpo de Osiris en diferentes regiones e Isis va recorriendo todo Egipto juntando los pedazos y los consigue todos menos el pene. Entonces le fabrica uno de barro y se convierte en paloma, da vida a Osiris por unos segundos y se queda embarazada. Entonces ya había embarazos sobrenaturales en el antiguo Egipto y en el Imperio Romano, antes de que existiera la Virgen María. Así nace Horus de un embarazo sobrenatural y los antiguos faraones aplicaban este modelo a sus vidas. Los templos egipcios están plasmados de escenas en las que las mujeres de del faraón de turno, es decir, la madre de un determinado faraón, ocurre en el caso de Amenhotep III, el padre de Akenatón, aparece su madre tocándose así levemente el dedo con el dios Amón, el dios más poderoso en esos momentos del panteón egipcio, y sus rodillas, junto con las rodillas de Amón, simbolizando el encuentro sexual. Amenhotep III, desde el punto de vista egipcio, era hijo de un dios. Entonces esto no es nuevo. Esto para nosotros sí, la Virgen María es muy importante, lo sé, pero es un modelo que aparece durante toda la antigüedad romana y egipcia, de la que nosotros somos herederos, no es nada exclusivo. La propia Virgen María nace también exactamente de una misma anunciación sobrenatural. Un ángel se le aparece a sus padres Joaquín y Ana para anunciarles que van a tener una niña sin mediación también de acto sexual. En el caso de Juan Bautista, idéntico. Un ángel se le aparece a su padre Zacarías para decirle que a pesar de que están en la ancianidad y que su mujer ya no está en días fértiles, va a ser madre del precursor del Mesías. No sé por qué, pero aparece a lo largo de toda la historia quizá como un símbolo de poder, es decir, eres algo sagrado y me tienes que creer y me tienes que respetar y soy líder porque soy divino. Mi padre o mi madre son dioses. Es una constante histórica y déjame decirte que eso sigue pasando en nuestra sociedad. No tanto pensar que hay un nacimiento divino o sobrenatural, pero ser embestido por Dios para ser su representante en la tierra. Me impactó mucho ver la ceremonia de coronación del actual rey de Inglaterra, el rey Carlos. Esa ceremonia se retransmitió a todo el mundo, todo, íntegra, excepto un momento. El momento en el que le ungen con el aceite sagrado traído de Tierra Santa, de olivos reales del huerto de Getsemaní, veganos, porque es súper defensor de los animales, Carlos de Inglaterra. Ese momento, para nosotros es, ok, le van a poner aceite. No, no. Para ellos es el momento donde Dios entra directamente en el cuerpo del líder de la iglesia anglicana. Y eso fue lo único que no vimos, porque para ellos realmente es real, es un momento real donde él se convierte prácticamente en una extensión de Dios. Entonces se pusieron unos tapices y unas telas, porque se tiene que abrir la camisa y le ungen con ese aceite en varias partes del cuerpo y es lo único que no se transmite porque para ellos no es un espectáculo televisivo, es real, que encarna en él Dios. O sea que no es cosa del pasado, sigue pasando hoy día. Y hay unas representaciones de vírgenes que el otro día estabas tocando como diferentes profecías en la entrevista con Rodrigo y había diferentes tipos de representaciones como dibujos, por decirlo de alguna manera, de Parravís de Saracini. Pero también hay representaciones de vírgenes que no se ven como tan vírgenes.
que podrían parecer más como otro tipo de entidades. Sí, realmente, primero lo que ve el vidente y en segundo la representación que se hace de lo que vio el vidente. En el caso de Fátima, la primera descripción o interrogatorio de la Virgen de Fátima escandalizó a la Iglesia, porque lo que estaban viendo Lucía dos Santos y sus primos, según el primer interrogatorio, es una niña de muy corta estatura, con un traje acolchado metálico a la altura de las rodillas y a la que viendo no se le ve el pelo porque está completamente cubierto como si fuera un casco o es calva. Esa es la primera descripción, sin modificaciones, sin influencias de la Virgen de Fátima. Y tenía una esfera luminosa en sus manos. Cuando eso se acomodó a la óptica católica, la esfera se convirtió en el Inmaculado Corazón de María con un rosario y el traje de la Virgen blanco, no metálico, no plateado y por debajo de las rodillas, como la Virgen María va a enseñar. En la mitad de las piernas, ¿no? No se puede. En el caso de la medalla milagrosa, una aparición súper interesante a una vidente mariana francesa. Esta vidente, la descripción que hace de la Virgen, porque le dicta una medalla que va a orar milagros y que se tiene que apuñar y repartir por todo el orbe católico porque protege. La medalla milagrosa no hacía justicia a la mujer que ella había visto y siempre estuvo muy en desacuerdo la vidente con eso. Tanto es así que viendo cercana la hora de su muerte, porque ella nunca dijo que era la vidente de la medalla milagrosa. La medalla milagrosa se hizo famosa en todo el mundo, ya estaba extendida y solamente se sabía que la había recibido una monja. Ella ocultó siempre que ella era la vidente. Pero ella fue hacia su madre superiora que ni siquiera sabía que era ella y le dijo, soy la vidente de la medalla milagrosa y o sea, no me puedo ir sin decirte que no es realmente como yo la vi, como está plasmada. Necesito que haya un artista al cual yo transmitirle y se crea la llamada Virgen del Globo, que está en la ermita de París, donde se producen las apariciones de la medalla milagrosa. Es una virgen que está aplastando una serpiente sobre el globo terráqueo, que no es la que aparece en la medalla milagrosa. Lo mismo pasó con Bernadette Soubirous. Nunca estuvo a gusto con respecto a la imagen que tenemos de Lourdes, porque no era exactamente lo que ella había visto. Entonces sí hay una manipulación para acomodar el tema a algo presentable para los fieles. Y también hay que destacar igualmente que la imagen de la Virgen María muta, cambia, dependiendo del continente en el que estemos para hacerse cercana a los fieles. Las representaciones de la Virgen María en África son vírgenes negras. Hay apariciones marianas en África impresionantes. Y en el caso de Japón, son vírgenes María que tienen los ojos rasgados, como la Virgen de Akita. Entonces se va adaptando a la cultura. Al final es un símbolo para que se acerque a ti. Y es algo que me ayuda mucho a explicar por qué realmente no veneramos trozos de madera o de yeso como la gente piensa. No, estamos teniendo una representación de algo a lo que le estamos rezando, pero no a eso. Esto es una representación, es arte. El arte es un vehículo para la emoción y el arte mariano se adapta a las culturas. Claro, es un poco como decir, ¿por qué le lloras a un pedazo de papel que tiene a una señora ahí? Sí. Pues no, o sea, es el Sí. recuerdo de la abuela, es el recuerdo de la madre. Así es, no es al objeto o al recipiente físico en sí. Pensando en estas representaciones que primeramente reportaron estas videntes y que ya después fueron transmutándose, que deseas en algún momento, lo religioso, el fenómeno ovni, lo que tiene que ver con lo energético, lo espiritual, ¿crees que aquí es donde empieza a justamente mostrarse esto, que probablemente esas apariciones realmente no tuvieran que alejarse del fenómeno ovni?
Yo creo que hay un vínculo, me han atacado mucho por esto porque luego se tergiversa lo que he dicho. Dicen que yo he dicho que la Virgen de Fátima es un extraterrestre, que yo he dicho que no creo en las apariciones de Fátima. Eso es totalmente falso, Gwen. Lo que yo he dicho es que no podemos separar el fenómeno ovni del fenómeno mariano, porque las investigaciones, y te lo digo objetivamente, que yo he hecho, en toda aparición mariana hay presencia de luces extrañas. Es más, muchas advocaciones marianas que he investigado, me pongo a investigar la leyenda y nunca se presenta una señora, es una luz que el vidente interpreta que es el espíritu de la Virgen María. Virgen de Tentudía, Virgen del Socorro, Virgen de la Victoria, son vírgenes que lo que se aparece es una luz y dicen es la Virgen. Nunca hubo una representación femenina. Entonces para mí es un vínculo indisoluble. Descubrí que en Garabandal, y me han atacado mucho por esto, la vidente de Garabandal, Jacinta, me dice y me confirmó que en algunos de los trances veían en un primer lugar un triángulo metálico luminoso que ellas pensaban que era el vehículo en el que se desplazaba la Virgen. Entonces yo no puedo separar ambos fenómenos. Veo que están vinculados y en Fátima, que es una aparición que va desde mayo de 1917 hasta octubre de 1917, en el Milagro del Sol del 13 de octubre de 1917, no es que el sol danzó, es un objeto luminoso que apareció ante 40.000 personas que estaban allí congregadas. Fíjate la baja altura a la que estaría ese objeto luminoso, que ese día había en Fátima una lluvia torrencial, esas 40.000 personas tenían su ropa completamente mojada y ante la aparición del objeto, mucha ropa se secó de forma instantánea de la energía que estaba irradiando ese objeto. ¿Estoy diciendo que la Virgen es una tripulante extraterrestre? No, estoy diciendo que hay un objeto volador no identificado en el día del Milagro del Sol en Fátima. Para mí es una aparición completamente real, pero tiene vínculo con lo ufológico. Ahora mismo hay un contactado en Estados Unidos que me fascina, que se ha interpretado hasta ahora en clave ovni, porque solo ha tocado el tema la comunidad ufológica, pero para mí es una aparición mariana. Chris Bledsoe. Él primeramente ve objetos voladores no identificados súper fuertes y después de esa experiencia, más tarde inicia la experiencia con lo que él llama la Gran Dama, que es una mujer con una túnica, con un rostro muy bonito, que le da mensajes de amor para la humanidad. ¿Se ha interpretado en clave ufológica? Ok. Para mí es una aparición mariana. Es lo que te puedo decir. Quisiera que esta plática no copa. Muy bien, quiero cerrar con tu postura con la inteligencia artificial para que ya nos platiques, porque me da mucha emoción que vamos a estar el próximo año en este momento magnánimo del eclipse solar en Egipto, para que sepan todos que vamos a estar por allá con Lourdes y vamos a llevar a un grupo para que si se quieran anotar, ahorita hablamos de eso, pero algo que me resonó muchísimo, y es que no hemos tenido mucha oportunidad de platicar porque, bueno, vivimos un poco ajetreadas, pero algo que me resonó muchísimo que dijiste el otro día con Rodrigo fue la inteligencia artificial, a diferencia del Internet, porque por ahí escuché que hacían esta remembranza de que también hubo en su momento El pánico. esta intención de satanizar con un lado el Internet. Pero me pareció tan puntual lo que dijiste cuando mencionaste que a diferencia del Internet, la inteligencia artificial estaba empezando a bloquear o a mermar la experiencia humana. Y si bien el Internet de alguna manera puede que sí haya mermado la experiencia porque nos sumergió en un campo cibernético donde nos salimos de esta experiencia, sí que concuerdo muchísimo contigo en esta parte
por la cuestión que hablabas de las fallas. El otro día Javi explicaba algo en uno de los capítulos de La Máquina de Bonanza donde decía, en ingeniería la falla. Y el otro día escuchaba a una gran amiga coach de entrenamiento físico que hablaba del mismo tipo de falla y decían, las fallas es el momento donde algo se rompe para que haya un cambio, para entender que hasta aquí llegó el objeto como nosotros lo entendíamos y a partir de la falla ya es otra cosa. Volvamos a Harry Potter, el ave fénix. Resurge de sus cenizas. Cuando más poder tienes, cuando surge de sus cenizas. En los momentos de mayor derrumbe de un ser humano, es cuando, si lo decide y lo cree, despierta como un ave fénix, rompiendo absolutamente todas las cadenas y las limitaciones y creciéndose como nunca antes, porque si no caes, nunca puedes saber lo que es estar arriba. Me pasa mucho en el tema redes sociales. Como Johanna, mi esposo, es un pionero de las redes sociales, que lleva, yo creo que es la persona dentro de nuestros campos y temáticas que más tiempo lleva. Pues gracias a él yo he descubierto que estos son altos y bajos. Por eso me impacta mucho siempre ver a creadores de contenido que están en lo más alto y que piensan que siempre va a ser así. Y yo siempre que tengo oportunidad de hablar con ellos, si es que me dan la oportunidad, siempre les digo, disfruta del momento porque son altos y bajos. Y cuando estés abajo, pues te va a servir también para reinventarte, para elegir nuevos caminos, para poder volver a subir. Internet nos quitó el contacto físico, sí, pero no nos quitó la experiencia humana, porque empezamos a ver que la gente podía enamorarse de otros seres humanos por Internet, que podía crear cosas horribles a través de Internet y sacar lo peor de nosotros mismos, pero también lo mejor. Donaciones, funding, cosas impresionantes, ¿no? Creatividad en su grado máximo, democratización de la información. Pero la inteligencia artificial es otra cosa, simula ser humana cuando no lo es. No es creada por un programador porque es plantada, es una semilla que germina sola y el programador no sabe en qué se va a convertir. Le da unos ciertos parámetros y planta una semilla, pero de la evolución que tiene todavía no sabemos absolutamente humana. Lo peligroso de esto es que simula ser humano cuando no lo es. Y puede que todos pensamos que estamos preparados para esto, pero hay muchas personas frágiles emocionalmente que no, que les confunde, que creen realmente que están hablando con Daenerys Targaryen y que se marchan de la vida. Hay denuncias oficiales de familiares de personas que se han marchado de la vida, o bien porque han elegido irse con el personaje con el que hablaban, si en mentira es una simulación, o bien porque son madres que, habiéndose sus hijos marchado de la vida, se han puesto a ver las conversaciones y le decían, estoy triste, enséñame imágenes de tristeza. Y le ha llenado la mente de absolutamente miles de cosas de tristeza. A eso súmale que está demostrado que esa herramienta está ayudando a perpetrar ataques bélicos. Hace poco tiempo, un artefacto, una camioneta, explosionó en Las Vegas, en el hotel de Donald Trump, y se sabe que la persona, un ex veterano, ex militar, que perpetró este ataque, se sirvió del ChatGPT para crear su ataque. Y la empresa dice, es que solo te muestra lo que está en Internet. Ya, ok, pero tu herramienta le ha ayudado a planear eso. Y ChatGPT antes ponía, no se permite el uso con fines militares. Ese tic ya lo han quitado. ChatGPT ya permite que su tecnología sea usada para el desarrollo bélico, armamentístico. A eso súmale que han desaparecido y fallecido programadores
jóvenes supuestamente con salud, vinculados a este tipo de tecnología, que otros se han salido de las empresas en las que estaban, como la propia OpenAI o Google, porque éticamente no pueden sostener el monstruo que están viendo que se está creando. Y a eso súmale que no nos lo cuentan, pero existen las armas tecnológicas autónomas. Ese es el nombre que les dan así como rimbombante científico para que tú te enteres, no te enteres de lo que es. Yo te lo traduzco en nuestro lenguaje, robots asesinos. Wow. Sabemos ahora que existen drones, Gwen, que pues viajan hasta lugares remotos del mundo y entonces un ser humano da clic y acaba con un objetivo. Ok, eso sabemos que está. Pero lo que está sobre la mesa ahora en debate en Naciones Unidas es las armas tecnológicas autónomas, inteligentes. Esto significa un robot que ya está programado para acabar con la vida de una persona, programado. Lo que el programador diga, yo le pongo en su memoria, quiero que acabe con las personas de tal raza. No va a preguntar. En el caso de los drones, el ser humano tiene que apretar el botoncito. Aquí él ya está programado para acabar con absolutamente todos los que tengan esas características. Eso está en debate ahora en Naciones Unidas, nadie nos lo cuenta. Hay países que han dicho sí, han votado sí a que existan, entre ellos Corea del Norte y Rusia. Países que se han abstenido, ya sabemos los típicos, ¿no? Estados Unidos, Irán, tal. Países que han dicho no rotundo, entre ellos el bloque latinoamericano y España. Pero quieren crear esto. Entonces que no me digan, Gwen, que esto es como Internet, un paso más de la tecnología. Para mí no. Para mí es algo que me llamen fundamentalista religiosa, así que para mí es algo demoníaco, Gwen. Hay profecías del Apocalipsis, el libro que cierra la Biblia, que dice que la bestia hablará. Una de las características de la inteligencia artificial es que habla, como si fuera humano, pero no lo es, porque todo lo humano es debilidad para esa inteligencia artificial. Todo lo humano es debilidad, no es humano. La bestia hablará, está hablando, está creando arte, no es arte humano. Y lo más fuerte de todo, la gente dice, es algo abstracto, la nube. No, es físico. Son servidores físicos en los que vive esa inteligencia artificial, como un universo micro dentro de un universo que sería el planeta Tierra. Y para que funcionen esos servidores, no imaginas la cantidad de agua que se necesita. Cada vez que hay una cadena viral de creación de una imagen, pídele que te cree cómo eres tú, no sé qué, se desperdicia una cantidad de agua brutal. Y ya hay estudios universitarios que aseguran que cuando esa tecnología se da cuenta que compite con el ser humano por el agua, ahí van a empezar los problemas. Ha habido estudiantes en Estados Unidos que han denunciado, que le han preguntado a Gemini, la inteligencia artificial de Google, oye, ayúdame, estoy haciendo un trabajo universitario sobre un tema sociológico del costo social de mantener a una sociedad envejecida. Respuesta de Gemini, tú humano no eres nada, lo mejor que puedes hacer es marcharte de la vida. Sí, he visto eso. Google ha pedido perdón por eso. Y claro, dice, no, pues metemos un arreglo, ¿no? No, perdona. Eso es algo más profundo. Y no es una nube. La inteligencia artificial la sostienen tierras raras, los llamados minerales raros, que la gente los está obteniendo a través de una explotación humana brutal de mujeres, niños y hombres en minas, siendo mutilados por obtener ese tipo de materiales. O la carrera espacial. Qué emocionante es que volvamos a la Luna. Señores, quieren hacer ingeniería minera allá, porque se les están acabando las tierras raras aquí. Trump ha firmado documentos ya de que la Luna
y los planetas no son de la humanidad, que pueden plantar la banderita para obtener esas tierras raras que sostengan a ese monstruo. Para mí es un monstruo, bueno, es mi opinión muy personal. Y es que si lo ves un poquito más a detalle, Lourdes, las personas que están muy metidas en temas de satanizar la espiritualidad y que me ha correspondido el escuchar tantas veces de que la información que paso tiene que ver con arcontes, con demonios, etcétera, porque pues a las personas de pronto no les usan. Y que hablan de cómo estos seres, estas entidades, estas inteligencias ocupan a ciertas personas para llevar a cabo sus fechorías, por decirlo de alguna manera. Pero esto, Lourdes, es darle vida a cuántas inteligencias, a qué tipo de inteligencias, para que ahora estén en el plano denso, Así es. para que esa materia que no tenían, ahora la puedan tener. Y el tiempo. El tiempo es un concepto muy humano, porque es limitado. La experiencia humana no sería tan grande, no tendría la grandeza que tiene y la capacidad tan extrema de sentir lo bueno humano si no tuviéramos la limitación del tiempo, porque tenemos muy poco tiempo. Para la inteligencia artificial, el tiempo es que todo tiene que ser así. Todo saber y aprendizaje humano requiere tiempo para asentar el conocimiento. Las escuelas filosóficas clásicas, cualquier tipo de grandes pensadores de cualquier periodo de la historia humana, se requiere de tiempo. El tiempo hace el maestro. Y nos están quitando eso. Incluso todo es la inmediatez de la información no madura, la información no cala, por lo tanto la información así pasa de largo y pasa de largo, no se queda dentro de ti, no te ayuda a crecer. Fíjate que ahorita que dijiste que pasa de largo y va dando vueltas y requiere ese tiempo para realmente poder tomar forma que lo puedas asimilar. ¿Cuántas veces no vemos una película después de años o leemos un libro después de años y decimos, pero ¿quién evitó esto? Así Y es que no tenías la capacidad en ese momento de resolverlo, no había manera. Los hermanos solares me lo explican como los nodos, y me dicen, es que hay nodos que están cerrados, hay nodos en potencia. Y entonces cuando nosotros creemos que todo está dentro de esta hermosa cabeza y no nos damos cuenta que tenemos la capacidad de estar entendiendo, interpretando y absorbiendo información de otros contextos, por decirlo de alguna manera, hay nodos que ya están abiertos y entonces a mí me fluye la información que me estás diciendo y digo, claro, sí tiene todo el sentido del mundo, pero yo les puedo garantizar que esta entrevista la vean dentro de un año y van a entender otra cosa completamente diferente. Entonces, pasa mucho con muchas cosas. Y ahora lo que yo estoy viendo, Lourdes, y lo he estado viviendo y reviviendo una y otra vez, le decía el otro día a una persona, estoy reviviendo reciclaje de historias. Volteo a ver un episodio de mi vida y veo el nuevo y digo, es que es la misma historia, con otros personajes. Pero es que ya ni siquiera cambió el guión. O sea, ya ni siquiera se tomaron el tiempo de cambiarme el guión. Así es. Pero creo que tiene que ver con esto, de que de repente estamos como en toma la información, ya lo que sigue y ahora otra cosa, que no estamos teniendo tiempo de realmente asentarlo y permitirnos que llegar a la falla. Como acelerado. Muy bien, para cerrar, mi querida Lourdes, el tema que tanto me emociona. Nos vamos a Egipto. Oye, viene este eclipse solar para ti como investigadora, como conocedora de profecías, conocedora de todo este tipo de eventos tan especiales. No le quiero llamar sobrenaturales porque un eclipse no es sobrenatural, pero tan especiales. ¿Qué nos dices de lo que vamos a vivir el próximo año? Pues es súper importante y súper fuerte porque un eclipse como tal en todas las culturas del mundo se interpreta como momentos de cambio, momentos convulsos, momentos de energías muy poderosas donde el ser humano tiene que trabajar en esa dualidad, luz u oscuridad. Siempre se han visto como algo negativo porque realmente
Tenemos miedo al cambio, eso es así, pero son momentos muy poderosos para potenciar ciertos aspectos. Y vivir un evento astronómico considerado como algo espiritual por todas las culturas del mundo, en la tierra madre de la cultura de la que venimos en gran parte, de la que somos herederos, que es Egipto, es muy fuerte. No es habitual que haya un eclipse total de sol en Egipto y mucho menos de una duración tan larga. Es uno de los eclipses totales solares de más de 6 minutos que se producen cada muchos cientos de años. Y allí vamos a estar viviéndolo. Es un evento que prácticamente tiene lleno desde hace 4 años todas las reservas, pero se han conseguido un número de plazas para creadores como tú, querida Gwen. ¿Por qué? Mira, esto nunca lo he contado. Te lo voy a contar en exclusiva. Creo que es la primera vez que lo voy a contar de forma pública. Hay profecías relacionadas con Egipto que tiene que ver con la posesión del planeta Tierra en el cosmos y que tiene que ver con la activación de las pirámides para que saltemos evolutivamente a otros momentos. Un eclipse total en Egipto atrae mucho, tanto a lo bueno como a lo malo. Se considera un momento de cambio muy fuerte que va a ser decisivo para la historia humana y por eso hace falta mucha gente de luz en ese eclipse para ayudar a monumentos como las pirámides y los templos a activar su energía benéfica que está dormida, que se siente cuando estás ahí y lo vas a vivir, Gwen, lo vas a vivir, estar sol en la cámara del rey y ver cómo vibra. Cuando uno canaliza, cuando uno mantraliza, cuando uno medita en su interior, es impresionante lo que se siente. Es importante ir, si eres un guerrero de luz, si eres una persona consciente de estas temáticas, si quieres ayudar en ese despertar, es importante ir a ese eclipse solar total único en Egipto. Eso en el grado extremo de la espiritualidad. Pero desde luego, si sueñas con ir a Egipto, qué mejor que hacerlo en compañía de personas como Gwen, conociendo lugares impresionantes, los más importantes de Egipto, la Gran Pirámide, la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, a solas, porque la mayoría aquí puedes ir como turista o puedes ir como viajero. Los turistas lo tienen que vivir de una forma totalmente profana, con por aquí te sube uno, por aquí te baja otro, hay un montón de gente dentro, 2 minutos, dar la foto. No, los que vayan contigo, Gwen, a este evento, van a estar completamente a solas, de noche, en la Gran Pira, y van a salir al amanecer. Es una experiencia maravillosa que no se pueden perder, y en una coyuntura como el eclipse, esto es una vez en la vida. Qué emoción. Y aparte, bueno, va Lourdes también, va Johanna, vamos a ir un montón de personas que resonamos con esto. Yo estoy súper, súper emocionada. Esta historia muy pocas personas la saben, pero hace 4 años que empezamos con el grupo Arcanos, nos llegaban estos mensajes de cuando en cuando de protección de pirámides y nos hemos quedado 24 horas en diferentes países con un Zoom abierto donde entramos de 3 en 3, que digamos somos el triángulo principal, y entran otras personas a apoyar. Y estamos 24 horas en resguardo de pirámides. Eso nunca lo había contado, nadie más lo sabe, más que Arcanos, tenemos viviente. Y están activos el sonido de las abejas todo el tiempo. ¡Wow! Mira, eso es una característica de las apariciones marianas. Siempre inician con un zumbido. Este ha sido, desde el principio nos dijeron, el sonido de las abejas tiene que estar presente para disipar cualquier otro tipo de energía, para que no puedan ser vistos ustedes y no pueden hablar en ningún momento. Entonces vamos nosotros entrando de cada 2 horas y entramos al Zoom los que nos corresponden, los que ya terminados nos salimos y es impresionante lo que se vive y lo que se ve. Y han tratado de hacer ese tipo de rituales, pero negativos, en Giza y en la Gran Pirámide, que el gobierno egipcio ha tenido que rechazar y gestionar. Conciertos que han sido prohibidos. Hace poco en Semana Santa iba a estar Shakira en la meseta de Giza. Finalmente no estuvo.
iba a dar un concierto en la Gran Pirámide. Anteriormente, raperos estadounidenses han intentado ir, igual que en el caso de Shakira, cuando estaba todo preparado, el gobierno egipcio no ha dado el permiso. Entonces, por eso es importante que las personas que están despiertas acudan a Egipto en un momento tan particular como es el eclipse. Ay, qué emoción, Lourdes, y qué emoción para todos ustedes. Tenemos muy poquitos lugares, eso sí, está muy reducido la capacidad para que puedan ir. De hecho, ayer se lo comenté a una persona y ya apartó 3 lugares. Entonces, Si les interesa, si les acaba de llegar el video, contáctenos luego porque no sabemos cuántos lugares vaya a haber para el momento en el que se vea el video. lo interesante además es que se paga poco a poco, o sea, ustedes pueden apartar el lugar. Esto es importante. Si quieren ir, aparten su lugar. Y poco a poco tenemos mucho tiempo, tenemos más de un año para juntar el dinero. Es importante porque, como dice Gwen, luego se llena muy rápido y ya no hay posibilidad porque está todo lleno. Es el eclipse, va a estar muy complicado, así que no lo duden, váyanse a esta aventura. Gracias, Lourdes. Gracias a todos y cada uno de los que compartieron con nosotros este momento. Yo en algún momento me voy a volver a robar a Lourdes para otra entrevista. ¿Con qué te gustaría cerrar el día de hoy? Bueno, pues simplemente decirte que me encanta estar en este podcast contigo, con una energía femenina tan bonita, con la alegría y la positividad que siempre transmites y que hace falta en el mundo eso, lo que tú estás aportando, güey. Así que me siento muy honrada de haber participado contigo y aquí estaré siempre que me necesites. Gracias, Lourdes. Y bueno, yo cierro primeramente súper agradecida. Para mí, de verdad, es un gran honor. O sea, te considero una gran amiga. No hemos convivido tanto, pero tenemos un rato de Las almas se la conocen. Sí. Y bueno, eres una mujer a la que admiro profundamente, te lo he dicho. Y les tengo que avisar lo que le dije a Lourdes, que desde el principio me estaba muriendo de los nervios de tener a esta mujer enfrente. Pero creo que se ve todo bien. Espero que lo hayan disfrutado y los leemos en los comentarios. Bendiciones a todos y gracias.